invitado. Me había quedado con Jesús González. Fíjate, se había hablado que para la nueva realidad petrolera, esta globalizada, había que cambiar la ley de hidrocarburos. Eso no se ha hecho. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Pues no se hace. Parece que hay alguien ahí que no le gusta eso. Ahora, si vas a un esquema en el cual tienes que moverte de acuerdo con Trump para producir la entrada de todas estas empresas, pero además que eso reporte ganancias para el país y además las decisiones de costos, precios, etcétera, cuánto vale el barril y los descuentos, tienen que tomarla, no Trump, eso se tiene que tomar aquí. Entonces, eso nos plantea una cultura de 20 años de odio y de enfrentamiento, 26 años, y que nadie se habla. Hay que cambiarla por otra que se adecue a este momento, que pueda estabilizar al país en términos económicos y buscar la estabilidad política. Mira, hay unos conceptos que a veces se dicen y parecen muy abstractos, pero el tema de justicia, perdón y reconciliación son unos temas que nosotros los tenemos que tener hoy en la cabeza. Este país necesita reencontrarse. Ha sido un país profundamente dividido. Desde el discurso, desde la palabra, desde la polarización, nos hemos encargado de dividir el país. Y ese sentimiento de unidad nacional tan necesario al día de hoy tiene que de alguna manera poner en el centro al venezolano más necesitado, a los problemas más urgentes que atender. Aquí estamos dos profesores universitarios que ganamos prácticamente nada. O sea, de acuerdo a la OIT, nuestro trabajo es un trabajo esclavo, porque no nos da ni siquiera para mantenernos. Y eso habla de las dificultades económicas que tiene el país. Hay una mayoría del país que está reclamando soluciones. Y reclamar soluciones no se pueden dar, ese reclamo de soluciones no es nada más decir, mira, tenemos tantos días sin que nos suban el salario, tenemos un salario que no alcanza. Es de alguna manera ponernos de acuerdo para repensar lo que hemos hecho y proponer respuestas inmediatas a esa crisis que nosotros estamos enfrentando. O sea, cuando se pone en el medio de la discusión a la gente, no es nada más un tema del tema económico, es un tema que nosotros tenemos que ver que estos temas de soberanía, miremos nada más en el panorama reciente, cosas como horribles como la que pasó en Gaza, los destinos de la muerte son destinos que nos están llegando muy cerca y que tiene que obligatoriamente dar respuestas inmediatas, urgentes a esas necesidades que hoy tiene el país. Por eso que cuando hablamos de una ley de amnistía, hablamos de la necesidad de reencontrarnos a pesar de nuestras diferencias. Por eso que cuando hablamos de la necesidad de alguna manera generar espacios de distensión y espacios de negociación, hablamos de la necesidad urgente de buscarle problemas, soluciones a los grandes problemas que nosotros tenemos. Y no es abstracto, no es etéreo lo que nosotros estamos hablando, es que tenemos una necesidad urgente hoy en el país, porque no solamente tenemos unos grandes problemas de soberanía, como ayer lo decía el Papa, sino que la comunidad internacional, hoy reunidos en el Consejo de Seguridad, hablaban también de la necesidad de reorientar el conflicto sobre la base del derecho internacional y de tanto que se ha construido alrededor del derecho internacional, que parten de una solución negociada. Y yo creo mucho en eso. Rico, fíjate. Esta mañana veo una foto en Nueva York, una protesta de los americanos por la intervención en Venezuela. En toda Latinoamérica, con excepciones, se ha pronunciado en contra de lo ocurrido. Petro además señala, Trump le dice a Petro, voy por ti. Y le dice a México, ustedes tienen una cosa de droga ahí que hay que intervenir. Y genera un clima en el cual, bueno, él mismo dice, estoy recuperando el patio trasero, ¿no? Eso que tú dices, el Caribe. Lo hizo muy bien. Sí, claro, pero en términos globales, si el estilo Trump se impone, el derecho, los acuerdos de respeto sobre juicio, abogados, que tenga justicia, todo eso desaparece. Sí, la ONU, todos esos organismos pierden sentido si se deja que lo de Venezuela pase sin una reflexión también de los países sobre qué tipo de relación es la que estamos construyendo. En vez de avanzar por la paz, estamos avanzando un camino. No solo ahora, ni siquiera hay organismos internacionales de peso. Fíjate, cuando yo planteo la importancia de llegar a acuerdos de funcionamiento
de la política económica es para que la institucionalidad tenga piso y razón de ser, porque un país quebrado y roto económicamente no tiene nada que acordar. Entonces los acuerdos se basan sobre hechos materiales, no sobre deseos y buena voluntad solamente, que hace mucha falta. La institucionalidad es el recurso de los débiles. La institucionalidad existe para que los débiles tengamos derecho, que tú que no tienes pistola, ni yo que tengo pistola, pueda decirle a un tipo, si usted está en pistola y me respeta, porque hay una ley que me respalda para exigir respeto. Ese criterio se expandió a las naciones desde la creación de la Liga de las Naciones y al no sustituir el derecho militar, perdón, el derecho a la existencia, a la soberanía, por el derecho a la necesidad militar. Ese concepto está resquebrajado hoy en día por el debilitamiento que corrientes antidemocráticas han creado en todas partes, sobre todo en los principales bastiones de la democracia, Estados Unidos, Europa, Argentina. Es decir, son sectores donde lo importante es primero el impacto populachero basado en el descrédito a la acción política. Por eso dije al comienzo que yo no compartía eso, andaba diciendo que toda la clase política está podrida. Incluso no estoy de acuerdo, porque yo creo que el fortalecimiento de la democracia es el terreno donde se va a ejercer la riqueza que generen los acuerdos económicos. Entonces, comete un error, por ejemplo, Macron, al creer que la solución hoy en Venezuela es poner el reconocimiento de las elecciones del 28 de julio, porque eso ya ocurrió y ya se fue del debate político. Y pretender ahorita que el gobierno de reconciliación nacional gire alrededor de aquel evento es profundizar y garantizar e intronizar el combate, la división, y no es el momento para eso. Eso es un error. Y yo creo también que la señora Úrsula, con el apellido que no me lo sé, la de la Unión Europea, debe voltear hacia Groenlandia y ver que lo que está pasando en Venezuela es lo que va a pasar en Groenlandia. Si no hacemos que los organismos internacionales, la institucionalidad, que nunca es de fachada, la institucionalidad es el refugio de los débiles, retome la palabra. El Consejo de Seguridad que ocurrió esta mañana en la ONU me dio a mí un poquitico de dolor, porque entre el desparpajo, la jaquetonería con la que habló el representante de los Estados Unidos y la timidez con que se le responde, nos dice que hay mucho camino que recorrer para que la reconciliación y la paz sean el diálogo de reconstrucción de un país tan roto como Venezuela. Vamos al corte y ya regresamos con todos ustedes.